Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76nx, @macrol30nx, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Los maletines de Juan Carlos Méndez Guedes. El 29 de julio, en la librería Sopa de Letras de Caracas, se presentó la novela de Juan Carlos Méndez Guedes, Los maletines, publicada por Ediciones Curiara. En esta presentación participó Andreina Melo en representación de la editorial y el escritor Alberto Barrera Tisca, quien destacó de este título sus múltiples posibilidades de lectura, pues se trata de una novela negra, una novela de aventuras y a la vez una novela realista que describe la situación de Venezuela durante los años 2013-2015. Del mismo modo, Barrera Tisca subrayó que uno de los grandes aciertos de esta obra son sus protagonistas: Donizetti, un antihéroe, un pillo a quien le tomamos cariño porque es un hombre que trata de sobrevivir para mantener a sus hijos, y el otro personaje, Manuel, un experto en boxeo que desea darle un gran cambio a su vida. Esta novela del autor barquisimetano apareció originalmente en España en 2014, publicada por la editorial Ciruela. Luego vio la luz en francés en 2018 bajo el sello de la editorial parisina Métailé y ya ha sido contratada para aparecer en inglés por la editorial Black Square Edition de Nueva York, por lo que esta publicación de Ediciones Curiara permite al fin el encuentro de los lectores venezolanos con uno de los títulos novelescos de mayor recorrido internacional de nuestra literatura reciente. Los maletines recoge con ritmo vertiginoso la aventura de dos amigos vinculados a la planificación de un gran robo que les permita reiniciar una nueva existencia. En un mundo poblado de grupos mafiosos, paramilitarismo, espías, conspiraciones internacionales, ambos personajes intentan salvar su vida y la de las personas que aman, tejiendo una conspiración alrededor del misterio de unos maletines que desde Caracas circulan por distintas ciudades del mundo: París, Lyon, Madrid, Sadar, Cosenza. Una historia con el aire de las novelas de Le Carré, en la que se escenifican los escenarios de la amistad y de la presencia de una paternidad corajuda, a la que un hombre es capaz de todo por salvar a sus hijos de los peligros de una realidad sangrienta. Esta novela de Méndez Guedes ha obtenido una excelente recepción de la crítica en España y Francia. Magnífica novela sobre el presente de una sociedad, afirmó el crítico Ayaladip en el diario El País. Notable novela que oscila entre el pulso narrativo más enérgico, una mirada política descarnada y cierto moralismo paradójicamente mordaz, subrayó Nadal Suau en el suplemento El Cultural. Como todo buen thriller, más allá de su apasionante trama, Los maletines nos da la ocasión de hacer un viaje, dijo Dominique Simonot en Le Canard enchaîné, atmósfera de paranoia y absurdo digna de Orwell, celebró Philippe Lanchet en Le Figaro. Del mismo modo, el mítico semanario Telérama seleccionó Los maletines como una de las mejores novelas negras aparecidas en Francia en el verano de 2018. El martes 3 de octubre, la gran librería El Buscón recibió al autor para conversar acerca de la novela con una de las figuras literarias más relevantes del país,
su amigo y escritor José Balsa. Sobre los maletines, la literatura y su visita a Venezuela, conversaremos con Juan Carlos Méndez Guedes el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Fíjate, Sachenka, la obra de Juan Carlos Méndez Guedes, yo pienso que es una obra consecuente, seria dentro de la narrativa. Cada 2 años está publicando una novela, un libro de relatos, y yo a eso lo valoro mucho. Es el hecho de ser consecuente con sus propuestas narrativas. Pero particularmente los maletines. Tiene esto de novela de John le Carré, de Frederick Forsyth, muy interesante, y en donde explora lo que es la perspectiva internacional, por decirlo así, de la situación y el contexto venezolano, ¿no? Que desde hace muchos años tiene una particularidad internacional. Muchísima gente ha venido a Venezuela en los últimos 25 años, muchos pensadores, intelectuales de diferente índole y puntos de vista, pero también gente de diferentes planteamientos ideológicos. El hecho de tomar un poco esto como una punta de mira para explorar todo lo que puede estar sucediendo bajo cuerda en un plano internacional, a mí me parece muy interesante. Él lleva a un libro lo que uno puede ir encontrando en diferentes películas a la hora de plantear el lugar geopolítico de Venezuela, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era muchacho un capítulo del Batman de los años 60, años 70, en que creo que alguien había desaparecido y decían que se había ido a Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque era una tierra próspera y se habían ido para allá. En los años 70, películas filmadas aquí, mención de Caracas o de Venezuela en El Ciudadano Kane, y luego esto va cambiando. Y que él lo trabaje, lo introduzca en la literatura, ya también da un mapa de cómo nos podemos pensar, pero también cómo nos podemos ver críticamente, que yo creo que es el aporte interesante que hace la literatura y particularmente los maletines. Los maletines es una novela para cualquier público. Yo pienso en tíos, primos, amigos, vecinos, pueden leer los maletines y siento que pueden encontrar un enorme atractivo. Bueno, además que los maletines ha tenido todos los reconocimientos internacionales que ya hemos mencionado, pero que además celebramos esta edición venezolana de los maletines. O sea, una celebración doble, porque es la celebración de un libro que se publica en el país, se publica en papel en el país además, y es un libro que tiene efectivamente una trayectoria internacional, pero que ahora está mucho más al alcance de los lectores nacionales. Juan Carlos Méndez Guedes es un escritor constante, es un escritor disciplinado en publicar regularmente, pero también, como todo escritor, es un explorador, ¿no? Y él recorre temas distintos, él recorre formas narrativas, pero hay algo que yo siempre destaco como lectora y es la construcción de personajes, amorosa u odiosamente entrañables. Y Los maletines es finalmente un libro donde encontramos mucho de esto, ¿no? De estos personajes que se quedan contigo como lector porque precisamente son hondos, son diversos, son contradictorios. Yo creo que vamos a tener una conversación muy interesante y, bueno, el honor de hablar directamente con el autor. ¿Con quién conversamos? Con Juan Carlos Méndez Guedes. Según reseña del portal Letralia, Juan Carlos Méndez Guedes nació en Barquisimeto, Venezuela, el 2 de marzo de 1967. Desde muy pequeño se trasladó a la ciudad de Caracas. Obtuvo la licenciatura en Letras por la Universidad Central de Venezuela con una tesis sobre los grupos poéticos Tráfico y Guaire. Posteriormente se doctoró en Literatura Hispanoamericana
por la Universidad de Salamanca con una tesis sobre el narrador venezolano José Balsa. Es autor de 15 libros entre novelas, volúmenes de cuentos y ensayos. Reside en España, país donde ha escrito y publicado la mayor parte de su obra. La obra de Méndez Guedes ha sido situada por diversos investigadores literarios en la órbita de la narrativa sentimental hispanoamericana, una línea de escritura que proviene de autores como Manuel Puig o Alfredo Bryce Echenique. Méndez Guedes es uno de los autores que inician ficcionalmente el tema de la inmigración de la España del siglo XXI con su novela Una tarde con campanas, publicada en 2004. Entre sus obras destacan La resurrección de Sherezade, 1994, Historias del edificio, 1994, Retrato de Abel con isla volcánica al fondo, 1997, Palabras de agosto, 1999, El libro de Esther, 1999, Árbol de luna, 2000, La ciudad de arena, 2000, Tan nítido en el recuerdo, 2001, 9000 kilómetros y tu abrazo, 2006, Hasta luego, Mr. Salinger, 2007, El barco en que viajas, 2007, Tal vez la lluvia, 2009, La bicicleta de Bruno, 2009, Ideogramas, 2012, Chulapos Mambo, 2012, Una tarde con campanas, 2012, Arena negra, 2013, Los maletines, 2014, El abuelo de Sulaimar, 2015, y Recuerda que te espero, 2015, El baile de Madame Calalú, 2016, La noche y yo, 2016, 20 merengues de amor y una bachata desesperada, 2016, La ola detenida, 2017, El vals de Amoreira, 2019 y La diosa de agua, 2020. Ha obtenido los siguientes premios: ganador del 40º Premio Internacional Ciudad de Barbastro de novela corta en 2009, ganador ex aequo del 6º Premio de Cuentos Ateneo de la Laguna y 2º Premio de Narrativa Breve de la Embajada de España en Caracas. Bueno, Juan Carlos, bienvenido a Alfabeto del Mundo. Es un gusto tenerte aquí, además en el estudio. Así es. Bueno, muchísimas gracias, de verdad muy feliz, como un sueño cumplido las muchas veces que los escucho y resulta que hoy estoy aquí con ustedes recordando el aire de agosto de Madrid, que es maravilloso. Ay, está bien. Bueno, vamos a hablar de todo lo que podamos hoy, porque no siempre tenemos el gusto de recibir a un escritor venezolano, no solamente reconocido, sino leído en todo el mundo. Entonces, pero nos convoca fundamentalmente porque es una magnífica noticia que una editorial venezolana, una editorial independiente, contra viento y marea, y por supuesto que contando con el apoyo tuyo, de tu agencia literaria, de la editorial en España, se conceden, ¿verdad?, los derechos para que Ediciones Curiara pueda traer una edición para Venezuela de Los maletines. Yo, que he leído, no puedo decir que toda tu obra, pero sí buena parte de ella, para mí tus novelas tienen en común, por supuesto es mi lectura y tú me dirás si estoy completamente equivocada o no. Tienen en común el desarrollo de personajes erráticos, mediocres, antihéroes de la vida posmoderna, por lo que el lector termina aún sin querer, sintiendo como una suerte de ternura inevitable. ¿Por qué Donizetti y Manuel para Los maletines? Bueno, sí, en primer lugar, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Ediciones Curiara por haber hecho ese inmenso esfuerzo de publicar un libro, que sabemos que es algo heroico en Venezuela. Es un circuito muy golpeado, el circuito del libro. Entonces, que alguien edite libros, que alguien los venda, que alguien los lea, es maravilloso para quien los escribe. Así que, bueno, muchísimas gracias a Ediciones Curiara y a todas las editoriales y librerías que siguen resistiendo y a programas como el de ustedes, que siguen dándole vida a este universo que nos encanta, que es el universo de las palabras. Pero bueno, ya hablando en concreto, ¿por qué estos dos personajes? Mire, yo al principio yo creo que a mí la mayor parte de mis novelas surgen a partir de un personaje. Empiezo como a escuchar una voz, unas palabras, empiezo como a percibir los elementos de una vida. Y comienzo como a escribir, para mí significa tomar las notas de lo que me está dictando esa voz.
Y había una voz de un personaje un poco canallesco, un poco vil, un poco miserable, un periodista que contribuye pues, a esparcir mentiras, falsificaciones de lo cotidiano. Empecé a escuchar esa voz de alguna forma, a tomar notas, pero me caía profundamente bien esta persona y me sorprendía mucho. Decía, ¿cómo es posible que me caiga bien alguien a quien no le compraría un carro? ¿No? Eso para mí es la medida de la confianza. ¿Le comprarías un carro, sí o no? Pues yo a él no le compraría un carro, sí, pero me caía bien. Y entonces entendí, a medida que iba escribiendo, que tenía un rasgo que para mí era conmovedor, y era que era un buen padre, ¿no? Una especie como de pequeño monstruo, no un gran monstruo, un pequeño monstruo, pero era un gran padre. Y estaba dispuesto a hacer lo que sea, incluso a vencer su cobardía, incluso a vencer su mediocridad humana y su mezquindad por sus hijos. Eso me resultó interesante y me pareció como una figura que por lo menos para la gente de mi generación era un poco extraña, la figura del padre Coraje. La figura de la madre Coraje era natural, pero la del padre fue algo que yo no vi demasiado. Yo siento que ahora los padres se implican de otra forma. Y entonces dije, yo quiero escribir esta historia. Y yo creo que desde el Quijote nos parece que toda gran historia debe tener un compañero, ¿no? Debe haber la idea del otro, el otro que te complementa, el otro que te contradice, el otro que recibe y que da. Y entonces de manera natural surgió este otro personaje, que es un personaje muy, muy contrastante con el protagonista en el sentido de que tiene otros gustos sexuales, otros gustos deportivos, otros gustos musicales, otra religiosidad. Ellos tienen en común que se quieren. Y eso es más que suficiente, es una amistad sostenida sobre las diferencias. Y me servía también, aparte de este tema que les digo, bueno, de una forma como de conformar lo que era el tapiz, la figura de la novela, que eran estas dos figuras, pero también había un tema técnico para mí que era importante y era que me permitía cambiar de narrador, cambiar de lenguaje y producir una especie de reactivación de la atención del lector, ¿no? Yo sentía en ese momento que si el lector cambiaba de tanto en tanto, de visión de mundo y de lenguaje, su atención se iba a reactivar. Para mí fue importante en ese momento que la novela no tuviese solo el tono de Donizetti. Me parecía que era un tono muy fuerte y que curiosamente podía producir un efecto de lo que yo llamo la carretera en línea recta, que es que te sientes tan cómodo que en un momento dado cierras los ojos. Bueno, esos son, no sé si supersticiones, pero son temas que tenemos a veces los narradores. Y yo decía, yo cada tanto tengo que meter una curva. Y bueno, así surgió la contrafigura de Donizetti. Qué maravilla. Juan Carlos, en los últimos 30 años probablemente tú eres el narrador venezolano más consecuente y profesional en la publicación de novelas o libros de cuentos o de relatos. Hay otras figuras que también lo han hecho en diferentes campos, pero específicamente en el trabajo de lo que mucha gente en el mundo moderno llama el escritor, que es el novelista, ¿no? Y al que de vez en cuando pues se le permiten relatos cortos, ¿no? Yo creo que en Venezuela tú eres el más consecuente a lo largo del tiempo. Pensando en las nuevas generaciones de escritores venezolanos, ¿sí? Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia como narrador? ¿Cómo se construye un escritor? De ese muchacho del Valle, aquí en Caracas, que estudió al UCB y se va a hacer unos estudios en España y se queda en España. ¿Es indispensable salir del país? ¿Qué ha sido tu experiencia, por ejemplo? ¿O en estos tiempos todavía es posible empezar a ser un escritor acá e ir publicando afuera y simplemente viajas y regresas? Son generalmente las expectativas que se hacen los jóvenes, que se imaginan que el ser escritor es ser la figura del escritor, ¿no? Y que se alimenta mucho por la experiencia de los viajes, de las becas, por supuesto de la fama. Tú que además has surcado todos esos caminos y además trabajas en el Instituto Cervantes, vives en contacto con escritores de diferentes partes de Hispanoamérica y del mundo en general.
¿qué le podrías decir tú a ellos? ¿Sí? Que sea, además, por supuesto, desde la verdad y que resulte también, de todas maneras, un estímulo, ¿no? Para aquel que en verdad lo tenga en sí, ese ser narrador. Sí, fíjate, yo creo, lo primero es entender que cada proceso es personal, cada proceso es individual. No hay una fórmula que sea común para todos, ¿no? Y yo creo que la escritora, el escritor que quiera justamente llegar como al máximo de sus posibilidades productivas, que quiera llegar al máximo de sus posibilidades creadoras y vivir la literatura como una gran satisfacción, como una segunda piel, yo creo que debe buscar lo que mejor funciona en sí mismo, no guiarse por otras fórmulas. Es decir, porque mira, tenemos allí, vamos a dos ejemplos y como digamos, cada uno ejemplifica un extremo. Tenemos a Juan Carlos Onetti, que pasó años y años acostado en una cama, leyendo, tomando vino, conversando con su esposa, y de tanto en tanto se le ocurría una novela y la escribía. Y a la vez tenemos a Vargas Llosa, que como un oficinista se despertaba y tenía un horario, supongo que todavía lo tiene. Bueno, y estamos hablando de dos grandes narradores, ¿no? Dos grandes escritores, y obviamente han llegado a la excelencia de su escritura por vías muy distintas, ¿no? Eso por un lado, es decir, yo le hablaba una vez con Rodrigo Blanco Calderón y me dice, bueno, porque lo de escribir todos los días es un mito. Y yo le decía, claro, para ti. Pero para mí pasar un día sin escribir me causa serios trastornos de conducta, ¿no? Entonces, es obvio que no hay una respuesta, ¿no? No hay una respuesta. Entonces yo lo que creo es que te tienes que conseguir con, bueno, tu voz, tus temas, tu lenguaje y con tus condiciones ideales de trabajo. Y eso es muy personal. Es posible que tú digas, es que el mejor sitio donde yo puedo escribir es sin moverme de mi ciudad nunca. Bueno, en mi ciudad hace 45 grados, hay atasco, yo qué sé, está contaminado, pero es el sitio donde yo mejor escribo. Pues ese es el sitio tuyo para escribir, ¿no? Entonces, yo, bueno, en mi caso, descubrí que necesitaba unas ciudades un poco más tranquilas que las ciudades en las que he vivido hasta ese momento, y España me representaba un ideal, era ideal para mí, una persona profundamente neurótica y que cuando un semáforo no cambia rápido de luz, siente que el mundo está a punto de desaparecer en los próximos 14 segundos. Entonces es obvio que a mí una ciudad como Nápoles, por decirte una, maravillosa no me serviría, ¿no? Ni Marsella, es una ciudad europea. Entonces, en cambio, que me viene mejor. Pero, sin embargo, una ciudad tan tranquila como era la Salamanca, en la que viví 2 años, tampoco me se ajustaba para mí. Era demasiado tranquila. Hasta que llegué a ese punto, que era Madrid, y que era el lugar donde mis horarios, el acceso a libros, pues funcionaba mejor. Entonces, yo lo que le diría a los autores es que busquen su voz y busquen las mejores condiciones suyas para escribir. Genial. Magnífico. Sí. Bueno, es un periplo el que hablas y nos quedan pocos minutos, pero voy a dejarte esa pregunta al aire. A pesar de que España es el lugar, como dicen, no, el hogar es el lugar de donde ya no quieres irte, no quieres huir, no lo necesitas, ¿no? Y a mí me parece magnífico, y lo recalco, que cualquier persona que emprenda irse de su lugar de origen, encuentre hogar donde sea que lo está buscando, que sea realmente acogido. Eso es un privilegio, pero que es lo que uno desea, más en estos tiempos de tanta migración. Tú eres muy madrileño, pero también muy caraqueño. Caracas está muy presente. Es como una suerte, sí, de leitmotiv en tu obra. Siempre hay un pedacito de Caracas. Entonces, la pregunta también va, ¿por qué Caracas? Vamos a dejarla en el aire y en la segunda parte me das una respuesta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Los maletines de Juan Carlos Méndez Guedes? ¿Con quién conversamos? Con Juan Carlos Méndez Guedes. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Había dejado una pregunta al aire, Juan Carlos. ¿Por qué Caracas? Caracas y te diría más aún, los Jardines del Valle, intercomunal, ¿no? Mi
Mi Pequeña Patria, como también Barquisimeto, como... Ujú. Mira, es que uno, en fin, ese arraigo espacial es importante en mi vida. Yo hace poco entrevisté a Elvira Lindo, la escritora Elvira Lindo, Ujú. y le dicen, mira, un escritor venezolano. Y yo le dije, y de Moratalaz, que es el barrio donde ella creció y donde yo vivo. A mí esos arraigos, pequeños arraigos, son fundamentales. Si sientes que estás tocando el- un piso que te llena de energía, eso te permite vivir y te permite escribir. Para mí los regresos a Caracas son importantísimos, muy, muy conmovedores, no solo porque hay gente querida aquí, sino porque están mis árboles, mis paisajes, mis historias, mis dolores, mis alegrías. Creo que se llamaba Antión el personaje al que vence Hércules en una pelea porque descubre que ese personaje cada vez que toca la tierra toma energía y Hércules para vencerlo descubre que lo que tiene que hacer es que no toque la tierra. Y bueno, me identifico mucho con esa figura en el sentido de que siento que cuando toco aquí, de alguna forma me elevo, se activa de nuevo mi imaginación literaria. Es el sitio donde fui feliz, donde empecé a leer los libros, empecé a entender la vida como la entiendo, para bien y para mal. Es inevitable, ¿no?, que se activen todas esas, en fin, toda esa memoria, todos esos recuerdos, toda esa sentimentalidad. Y no sé, no sabría vivir sin Caracas y no sabría escribir sin Caracas. Es cierto que se han ido sumando. Ya pronto estoy a punto de cumplir los mismos años fuera que dentro. Mm. Eh, bueno, entonces se han activado otras cosas Claro, también, ¿no? claro. Pero el sitio donde yo comía mango y corría, ¿no? Eh, es ese. Y entonces yo llego a la intercomunal y es una cosa muy, muy, muy especial. Es una felicidad tremenda. Son todos los recuerdos, todas las cosas que leí, todo lo que soñé. Fue el sitio donde soñé con escribir. Y de hecho ahí está mi biblioteca de los 20 años y me encanta. Era un gran lector ese muchacho. Yo no leo tanto como él, ni tan bien, pero leía lingüística, semiología, poesía rumana. Yo reviso los libros que leí ese muchacho y no los entiendo. Y entonces tengo mucho cariño por ese joven que quería escribir y espero no haberlo defraudado del todo. Bueno, ahora, Juan Carlos, a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre el lugar del sentimiento en tu obra, ¿no? Particularmente en los maletines, en donde, como ya tú dijiste, tú ves que este pequeño villano, por decirlo así, que es Donizetti, a partir de el amor por sus hijos, emprende, digamos, giros en sus caminos. Em, ¿Por qué la importancia del sentimiento en tu obra? Sé que están las lecturas, por supuesto, de Brais Echenique, de Francisco Massiani, de Manuel Puig, también, pero en verdad es tan importante el sentimiento a la hora de trazar una línea en tu escritura. Yo pienso un poco en la crítica que Eugenio Montejo alguna vez le hizo a Roberto Juarros, ¿no? Y él decía, bueno, pero tanta cabeza, Ujú. ¿no? En esa poesía, cuando, bueno, Argentina es el país del tango, el sentimiento, y le hacía estos comentarios. Eh, Aquí, ¿tú crees o no piensas que a veces también hay mucho sentimiento, somos tan sentimentales o también puede ser una marca quizás hispanoamericana o venezolana a la hora de relacionarnos con el mundo? Sí, yo creo, mira, un autor tiene que tratar de congeniarse con su verdad, con la suya. Eso no quiere decir que sea la de los demás, sino la suya. Y en mi caso, para mí el tema de lo sentimental y de lo afectivo era importante, ¿no? Yo desde pequeño se descubrió y se entendió en la familia que yo era muy llorón, por lo tanto, pues decían es que él es muy sentimental, así lo decían en Barquisimeto. Entonces pasaba, digamos que la mitad del día llorando y la otra mitad del día pensando en por qué había llorado. Y a la hora que entonces a mí me tocó escribir, yo les confieso, muy jovencito, decía, ya, pero la literatura es otra cosa. Yo no puedo hablar de lo mucho que yo he llorado con las películas de Libertad Lamarque, de lo mucho que me emociona Pedro Infante, y de lo mucho que me puede gustar un bolero de Felipe Pirela, que además me gusta y además lo siento, ¿no? Ese momento es un desgarramiento real. Dura 3 minutos, pero es un desgarramiento real. Ahí vives el amor y el dolor eterno, 3 minutos. Tenía esos dos componentes, ¿no? Es decir, lo afectivo estaba allí y autores
era parte de mi mundo y lo vivía con cierta culpa. Lo vivía con cierta culpa porque yo entendía que los escritores tenían que relacionarse con otros temas, con otras realidades y con otros tonos además. Y entonces estos autores me sirvieron a mí para entender que también mi mundo, ¿no? Mi mundo sencillo de camionetica por puesto, del culebrón que vivían mis primas a la 1 de la tarde, y bueno, de las conversaciones que yo escuchaba, porque entonces la gente a mi alrededor hablaba como en las telenovelas, ¿no? Hablaban así, es verdad, decían, nunca más podré superar este inmenso dolor que me has causado. Y sufrían terriblemente. 5 minutos después yo sabía que no. Había además esa conciencia. Había algo de histrionismo en esa sentimentalidad. Entonces, todo eso me interesaba, ¿no? Ese sentimiento profundo, inmenso, desatado, pero que a la vez tenía un toque de humor, de ironía y de humor. Es decir, te amo para siempre, así que no me hagas sufrir más de 10 minutos, ¿no? Y estos autores que tú mencionaste, creo que me ayudaron a relacionarme descubrí con ellos que era posible, o sea, con Puig descubrí que era posible evocar ese tono que yo escuchaba en las mujeres de mi infancia. Con Massiani, pues también todo lo que eran los desastres de la adolescencia, y con Bryce Echenique también en la adultez, ¿no? Y entonces, pues para mí fue relacionarme con un tono que humanamente era pertinente, que hablaba de lo que yo soy. Sigo siendo esa persona llorona, ¿no? De la infancia. Yo pongo el momento en que España, Iniesta hizo el gol y quedaron campeones del mundo y vuelvo a llorar. Entonces, Tranquilo que te acompaño. me acompaña. Entonces, como eso sigue allí, yo digo, pues yo tengo que escribir también de estas cosas, ¿no? Me gusta explorar otros tonos también, pero eso está allí. En el fondo es ese muchacho de Barquisimeto y de los Jardines del Valle que se emocionaba escuchando a Pedro Infante, es lo que está allí. Pasan los años, aumentan las canas, pero ese tono está allí. Ok. Magnífico. También, además de ese tono, en tus novelas, el humor y lo terrible se conjugan, ¿no? Como una suerte de banda sonora. Porque realmente uno puede soltar la carcajada. Quizá en Los Maletines no llegues a la carcajada, pero sí hay una que otra sonrisa. En Chulapos Mambo las carcajadas son a todo momento, pero siempre hay un giro que te vuelve, ¿no?, a poner en situación de lo terrible. Cuéntanos, ¿por qué es eso tan presente en tu obra? Sí, también, bueno, están las lecturas. Y tú, Ricardo mencionaba, por ejemplo, a Bryce Echenique, ¿no? Pero también estaba la vida. Entonces es que yo recuerdo, yo tuve una prima que quise mucho llamada La Negra. Le decíamos La Negra. Ella se llamaba Vilmaria Antonia, pero ese nombre nunca lo usó. Y entonces ella se presentaba mucho gusto de La Negra Guede. Y ella tenía un gran sentido del humor. Y yo en algún momento dado de la infancia y la adolescencia descubrí que tanto ella como otro tío que se llamaba Floripe, que los decían, es que él es muy mentiroso, eran fabuladores. Lo mejor de vivir la vida era como ellos la contaban. No la vida en sí misma, sino la forma como ellos lo contaban. Y llegó un momento que descubrí, por ejemplo, que La Negra contaba cosas en las que yo había estado presente, pero yo veía que las transformaba. Eran mejores. Y yo no la contradecía, decía, no, es mejor como lo cuenta ella, como realmente sucedió. Y parte de esa manipulación, o más bien, de esa operación sobre la realidad, tenía que ver con el humor. Esa situación que había sido común, que había sido corriente, contada por ella, era especial. Y bueno, eso me ha acompañado siempre. Es cierto que en Los Maletines, que es una novela dura, pero tiene sus chispazos de humor. Digamos que yo intento que en Los Maletines y en otros libros, que ocurra de manera espontánea, o sea, no es un proyecto a priori. Okay. No es un proyecto que esté... Entonces va a surgir si en el momento la situación me ha conducido a eso. Y no quiero ser un autor de humor. Por eso esta novela, como tú dices, hay momentos de sonrisa. En Chulapos Mambo se supone que deberían ocurrir las carcajadas, pero a lo mejor en una novela como El baile de Madame Calalú, que editó aquí hace unos años Madera Fina, es una novela que tiene más humor. Y Round 15, que es una novelita corta que se publicó en Colombia hace un par de años, pues puede que tenga un pequeño chispazo, pero es una novela dura. Es un hombre que está durante toda una noche esperando a su esposa, que no aparece y que sabe que lo va a abandonar. Entonces, bueno, tiene momentillos, tiene algunos momentos. Digamos que entonces el humor está allí como una expresión natural de ese momento en que percibo que la vida puede ser muy dura, pero que también tiene un momento muy gracioso. Muy bien. Fíjate, Juan Carlos,
tú ya vas para 30 años de ser un autor ya publicado, que ha recorrido un camino y estás en ese tiempo en el que ya vas a tener el mismo periodo de tiempo en España que en Venezuela, ¿no? ¿Cuáles son los planes de Juan Carlos Méndez Guedes para la vejez? ¿Cómo te ves en 20 años? En 20, pues eso falta. ¿Cómo te imaginas ese proceso? ¿Sientes que tu literatura está empezando a tomar cambios? ¿Que hay cosas que ya te interesan menos? Cuéntanos un poco en qué piensas en esas noches de insomnio, Sí, ¿verdad? sí. En que dices, oh, me falta tanto para cumplir 60 años ya. O cuando, además, y esto a veces yo lo veo mucho en la crítica literaria o por parte de los críticos, dicen, bueno, ya el autor, vamos a celebrarle los 30 años publicando. Y eso es como ponerle una lápida, ¿no? Como que, bueno, ya usted cumplió, muchas gracias, retírese. ¿Cómo lo ves tú? No, fíjate, bueno, la vejez la quiero ver, primero que todo, muy, muy larga, con mucha salud que me permita escribir, porque, en fin, para vivir tiene sentido en la medida en que escribes, que tienes gente que ama cerca. Bueno, si falta alguna de las dos cosas. Entonces, sí, claro que te planteas en un momento dado el sentido de, bueno, quizás ya he terminado de aprender cosas, ¿no? Entonces ahora es el momento de empezar a desarrollarla o a correr riesgos. Mira, lo que me imagino es escribiendo siempre, mucho, todos los días, en cualquier momento en que me sea posible, y atreviéndome a escribir todos los libros que se me ocurran, que quizás cuando estaba más joven no me atrevía a escribir. Es decir, esta es una edad en la que tú entiendes en que hay que vivir, como diría Raymond Carver, sin esperanza y sin desesperación. Entonces, mira, de hecho, hace poco agarré y escribí una novela en verso. Era algo que a lo mejor, y la tengo ahí guardadita, ¿no? Pero era algo que a lo mejor yo no me habría atrevido hace unos años, y dije, le pregunté a Carlos Sandoval, Carlos, ¿existe alguna novela en verso reciente en Venezuela? Y me dice, no, a ver, estoy aquí mirando los archivos, no me suena en el 20, en el 21. Y dije, venga, pues ya yo la Si voy. lo dice el Yo la voy. profe Carlos, Si eso lo es dice seguro Carlos. que es así. Y mira, porque era que era una historia que tenía atravesada hace tiempo, y decía, pero es que se me ocurre es así. Y bueno, me atreví, me la pasé estupendamente. Me imagino que va a ser un libro dificilísimo de publicar. Y eso es algo que a lo mejor cuando tienes 30 años te representa un problema. Dicen, no, espérate, yo tengo que calcular la carrera de tal manera que un editor... Hoy en día digo, no, yo quiero escribir los libros que me apetezcan, los libros más extraños, los libros, en fin, más perturbadores para mí, que yo me divierta. Y entonces pienso que los años por venir, que espero que sean muchos, me permitan escribir todos esos libros, escribir novelas de caballería, escribir novelas pastoriles, hacer obras de teatro, yo qué sé. Bernardo Achaga hace poco me dijo que estaba un poco harto de la novela como género y que él quería sentarse a escribir y ver qué salía. Bueno, no sé, me planteó por el momento, sí, escribir novelas, pero también hacer esos libros, dice, me senté y quiero ver qué sale, ¿no? Así que sí, en efecto es un momento que comienzas a pensar en esas cosas, a considerar, bueno, ¿qué voy a hacer con este tiempo, sea poco, sea mucho, y qué voy a hacer con él, ¿no? Ya tengo que enfocar las cosas de otra forma, porque ya estoy tomado por la lucidez de que la eternidad se está acabando. La literatura es eterna, pero se acaba. Magnífico. Bueno, Juan Carlos, ¿qué más que agradecerte primero la visita aquí, que hayas venido al estudio, que estés con nosotros en este calor particular caraqueño, tu generosidad para hablarnos de tu trabajo y bueno, para nosotros es una celebración. Sé que es una celebración también para Ediciones Curiara, que estaban muy interesados en este encuentro, porque además, bueno, este es un mundo pequeño, pero solidario, y hacemos nuestras redes entre todos para que, como bien dijiste al principio, tengamos un lugar para seguir pensando la literatura, para dialogar, para pensar en la cultura, también para pensar en el país, que por qué no puede ser posible.
Y bueno, eres parte, como decimos, eres parte de este alfabeto y bueno, bienvenido siempre. Mira, muchísimas gracias. Y hablando de eso que tú dices de comunidad, yo acabo de leer hace poco un libro de un autor llamado Leonardo Mendoza, que va a sacar pronto su libro, y conversaba con él me dice que los autores de su edad, o sea, cuarentones, un poquito menos, les ha tocado un país donde la obra de ellos ha costado para visibilizarse. Y entonces, bueno, yo quiero simplemente dejar ese mensaje en este programa. Vamos a fijarnos también en esos muchachos de 40 años, como Leonardo Mendoza, ¿no? Que todavía no han tenido la oportunidad, por ejemplo, como de Ricardo, que tienen una obra ya publicada y en marcha. Claro. Es verdad que nos han pasado tantas cosas Así que es. se nos pueden estar quedando algunos agujeros en la recepción y en la difusión de la literatura venezolana. Así que yo lo que les digo es, lean los maletines si quieren, pero lean sobre todo a la gente que viene después. Chévere, Magnífico. chévere. Mil gracias, Juan Carlos. 1.000.000. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, no siempre tenemos el privilegio de recibir en el estudio a un autor venezolano radicado en el exterior, como es el caso de Juan Carlos Méndez Guedes, a quien, por supuesto, agradezco su inmensa generosidad de estar aquí con nosotros y todo lo que compartió. Este programa, además de hablar de los maletines, además de celebrar a Ediciones Curiara por editar para los venezolanos esta novela reconocida en tantos lugares, también ha sido la oportunidad, o yo lo veo así, de conocer un poco, en primer plano, el ars poética de un escritor, y eso ya es, por así decirlo, un gran privilegio. La obra de Juan Carlos nos invita siempre a mirarnos, ¿no? Y a mirar la vida digamos, deslastrada de todo maniqueísmo, ver digamos, la diversidad, la complejidad del alma humana en las situaciones adversas. Son libros que nos llevan un poco a la nostalgia de un país que fue, pero también sin contemplaciones al país que es, y diría que se atreve también a vislumbrar en algunos casos un país posible. No en los maletines, pero no vamos a hacer spoiler. En todo caso, bueno, yo creo que lo que rescato fundamentalmente es que pudimos conocer hoy de primera mano el proceso de escritura, los rituales incluso de un autor y también los tópicos que lo convocan y la necesidad expresiva de un autor. Entonces, bueno, yo estoy contentísima y súper satisfecha y lo que más le puedo decir a la gente, por supuesto, es que salga a buscar el libro y lea los maletines. Eso es correcto. Vayan a las librerías, compren el libro. Compren libros. Hay una enorme variedad de ofertas. Tenemos que invertir en la industria editorial. Tenemos que acompañar a quienes integran esta red del conocimiento para mantenerla viva. Y yo creo que los maletines es una gran oportunidad. Y por extensión, el catálogo de Curiara es un catálogo que vale mucho la pena. Son libros que son bienvenidos por diferentes públicos, por diferentes tipos de lectores y están conectados con un pensar elementos del país, desde la narrativa, desde la memoria, desde diferentes vertientes y tópicos. Entonces, mi exhortación es que vayan a comprarlo. Vayan y búsquenlo en la librería de su preferencia en Caracas, para el interior del país, librerías como Sopa de Letras, como El Buscón, tienen envíos al interior. Entonces, no se pierdan esta oportunidad y disfruten. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, yo quisiera recomendar una novela como Arena Negra, ¿verdad? Lo publicó en su momento Lugar Común. Creo que es un libro muy hermoso, profundo, hondo, rico. Yo lo valoro mucho y recuerdo cuando lo leí, que es una de las cosas maravillosas
de hacer memoria de la lectura, recordar ese momento en que leí ese libro y, oye, si ustedes llegan a encontrarlo por ahí, no se lo pierdan porque además la edición quedó bien bonita. Bueno, yo voy a recomendar un libro que disfruté muchísimo, que fue Chulapos Mambo. Chulapos Mambo también fue publicado en su momento por la editorial Lugar Común y es un libro rocambolesco, barroco, divertido, que te saca risas, que te saca lágrimas, que es un periplo, bueno, muy latinoamericano en la ciudad de los amores de Juan Carlos, que es Madrid, ¿no? Yo creo que es un libro muy bien pensado y es la inteligencia también de un escritor formado, un escritor de trayectoria que puede sacarte una carcajada incluso en lo más terrible que pueda estarse reflejando. Así que lo mismo digo, el que lo consiga, por favor, ni se le ocurra dejarlo pasar, léalo. En el próximo encuentro, 70 años de crónicas gastronómicas. Y tendremos como invitado a Sergio Dávar. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.